Bueno, y hablando de tu libro... No, espera, mira, que lo voy a meter mejor. Hablamos después de tu libro. No, que lo vamos a meter, pero vamos a meter. decir. Yo te preguntaba cómo hacíamos para que esa gente del metro, en vez del scroll infinito, tuviera un libro. Pero ¿cómo hacemos para que tengan tu libro? ¡Oh, qué bien lo has metido, Mario! Muy bien. No, el Pues libro. empecemos por enseñarlo. Empecemos por enseñarlo. La portada me encanta la es portada. un icono pop. Naranjito. Me encanta la portada, es naranjito. Un icono pop. Que se Del vea bien mundial. esto, ¿cómo lo giro Ahí, yo al para que se medio. vea bien? Ahí lo Aquí, tienes. al medio. Cuero Aquí. contra plomo. Que es aquí, coño. Ahí está. Ahí está. Espera, mira, vamos a hacer así. Bueno, ir contando. Ahí, Cuero contra plomo, fútbol y sangre en el verano del 82. Ahí está. Este es el libro de nuestro querido Naranjito, Alberto. el gran Naranjito. Mirad, aquí está Naranjito, aquí está Alberto. Todo bien. Y quiero que nos cuentes, pues todo en general. Ahora tengo un coche naranja, le llamamos Naranjito. Le llamáis Naranjito también. Claro. Siguiendo, digamos, Siguiendo la estela. la costumbre hippie de ponerle nombre a sus furgonetas. En fin, ¿cómo llegas a esto? O sea, ¿qué te mueve a escribir, evidentemente, toda tu vida? Porque eres periodista y quizá hacías algunos pinitos, pero ¿por qué esta historia? ¿Por qué eliges esto? ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo nace? ¿Cómo Cuero nace? Y plomo. Nace el día que muere Paolo Rossi, que fue el gran mito de aquel mundial. Sí, el jugador de Italia, de la escuadra Churra, que acaba siendo el máximo goleador, a pesar de que arranca el mundial de manera nefasta, está 4 partidos en el dique seco y su entrenador persevera dándole confianza y al final se convierte en la figura clave para que Italia levante el trofeo en el Santiago Bernabéu. Y bueno, cuando muere él, leí la noticia, era por ahí en el periodo pandémico y la verdad que me dejó bastante tocado. Porque era una especie de mito de infancia. Yo el Mundial 82 en realidad tengo un recuerdo no de ver los partidos, aunque mi madre dice que yo los veía con 4 años, que me quedaba delante de la televisión. Ojo a las pantallas. Ojo a las pantallas. Empezamos mal. Una Philips que pesaba un quintal. Las detuvo. Y nada, bueno, pues fue un golpe emocional y interpeló a mi infancia y ahí está la chispa que... Qué bueno. Que me enciende esta historia. Sí, que me incitó a escribir la historia. Luego vi que, claro, en principio lo iba a hacer centrado en Italia, en la situación en la que llega la selección italiana a España. Italia durante toda la década de los 70 vivió como una especie de enfrentamiento civil, de guerra civil de bajo perfil, con grupos de extrema derecha y un terrorismo, terrorismo también de extrema izquierda, como el de las Brigadas Rojas, que se origina en el año 68 con las revueltas estudiantiles del Mayo francés. Pues en Italia se enquistan y todas esas revueltas estudiantiles y obreras devienen en un enfrentamiento civil armado con violencia. Entonces toda la década de los 70 es durísima en Italia, son los años di piombo. Entonces la selección italiana los años del plomo. Sí, exacto. Y llega al Mundial en unas condiciones muy difíciles. Y de hecho nadie daba, la selección italiana no estaba rayando a buena altura. Sí, no daban un duro por ellos. Y también Paolo Rossi venía del dique seco, había estado sancionado por unos supuestos amaños de partidos en los que él presuntamente estaba implicado y le impusieron una sanción larga, entonces llegó sin apenas rodaje al mundial. Entonces ahí había un arco dramático de estar desde abajo, de llegar sin expectativas, sin ilusión, con todo en contra, con todas las papeletas para fracasar. Es para hacer un libro. Y acaban ganando. Acaban ganando. Y luego también vi que esa historia de dificultad también la vivía el propio país. España, que recibió el encargo hacía casi 2 décadas. Sí. Y le cae el Mundial en el 82. Es que sí, que está, digamos, culminando la transición, pero todavía había mucho temor a la irrupción de la violencia terrorista, sobre todo de ETA. Es que de hecho en el Mundial. Entonces, en el inicio del Mundial, ETA no hizo... O sea... ¿Qué pasa que estás enseñando? Sí, va, perfecto. Tarjeta naranja. Tarjeta naranja.
Sino que España le llega también el encargo del Mundial, lo que tú dices, en un momento ahí un poquito chungo con ETA y claro, o sea... ¿Cómo mezclas de repente ETA con el fútbol, con...? Claro, por todo. O sea, bueno, porque ¿cómo es que ligas tiene, mucha, esto es que para tiene que- mucha incidencia realmente en ese mundial y de hecho se da la circunstancia de que, claro, justo el mundial llega en los años dorados del fútbol vasco, porque durante 4 años se encadenan victorias en la Liga la Real Sociedad y el Athletic Club. Y entonces, claro, el grueso del plantel español lo componían jugadores Vascos. que muchos de ellos llegan bajo la presión De ETA. Sí. paisanos Sí, suyos sí, que sí. los consideran traidores por Claro. salir al campo defendiendo defender los colores España. Sí, hubo una de época ahí complicada, ¿no? España. Entonces, y luego la amenaza terrorista también estaba muy presente. Ellos, cuando estuvieron en el Pirineo, la selección preparando el Mundial, alrededor de ellos, lo cuentan los jugadores, había fuerzas de seguridad de paisano y iban con mochilas con pistolas y armados, y cuando estaban en los hoteles estaban rodeados y se veían los francotiradores alrededor. Entonces eso les descentró mucho. Luego también se habló, que yo no sé hasta qué punto esto es cierto, que digamos que había el bloque vasco, que era muy numeroso, tuvo algunas disensiones con otros jugadores que a lo mejor eran más de una beta españolista. Españolista, O sea, que Juanito, ese tipo, Juanita tenía fama así de escorar a la destra. A Droite. Sí, hablan de Santillana también. Esto Santillana. yo no pongo la No mano lo en el sabemos, fuego, yo claro. no lo sé. Y bueno, y luego, de hecho, algunos cuando los han entrevistado han dicho que no, que en realidad no hubo, Era un poco no leyenda. hubo tensiones entre ellos. Que Quedaba igual, ¿no? Que era fútbol y pero punto. que el problema estuvo en que hubo una mala preparación, que se fueron al Pirineo con frío, luego los llevaron al Saler a Valencia con un calor De la leche, se tremendo. pusieron malos. Sí, o sea, unos contrastes tremendos. Me Sí. parece que estuvo muy bien diseñada El la itinerario. preparación. Y luego había una, que eso yo sí lo recuerdo como niño de 4 años, había una ilusión en el ambiente tremenda. Era un país con mucha ilusión, era Claro. el país de la movida, que en Madrid tenía especial sí, relieve, arraigo. Sí. era un país que estaba ilusionado. No, y muy salía creciente, ¿no? Estaba en un momento muy Sí, pomposo sí. España. Con Sí, mucha estábamos economía, ahí con mucho saliendo un dinero. poco Bueno, de... la economía estaba fastidiada, de hecho había bastante inflación también, pero Bueno, sí pero- había un pero- estado anímico de Eso un es. Felicidad, sí, un poquito. un país que De veía la el transición, futuro, salir de la con transición, él, sí, empezar sí. a ver el futuro, ¿no? Entonces, y el Mundial generó una ilusión tremenda y unas expectativas quizá demasiado elevadas para el grupo. Bueno, también hubo partidos buenos anteriores que permitían pensar que a lo mejor la selección podía hacer algo más. Bueno, Pero- elevada, pero quiero hubo decir, juegas demasiada en la presión. final es el Bernabéu, colega. Que Claro. si no te motivas, Es que ¿no? Como, había bueno, motivo para motivarse. Claro, yo qué sé. Pero nada, ¿sabes? no salió bien la cosa. Pero lo que sí salió bien y es lo importante y es lo que, digamos, serían como 3 figuras o entes en dificultades, sería Rosic, que viene del dique seco por estar sancionado, la selección italiana, que nadie ha dado un duro por ella, Claro. y por España como organizador de ese mundial. De ese Tampoco- mundial. aquí había campos de fútbol que tenían a lo mejor un fondo más ancho que otro, una portería más grande que otra, Ya. y ese era el estado de los estadios en España, y tenía que recibir a 24 selecciones Ojo, con el miedo del terrorismo como una espada de Damocles. y la cosa salió bastante Regular. No, salió bien. Salió o sea, bien, bueno, en salió términos- bien. Como competitivamente en la cancha salió Sí, fatal, eso sale, claro. pero como organizativamente Sí, eso es salió muy verdad. bien y fue un espaldarazo para la imagen Eso es pública verdad. de España en el escaparate internacional. Anda que no, O sea, digamos como una guinda Un empujoncillo. en el proceso de transición. Hombre, cuando Ibáñez hizo un cómic entero del Claro, Mundial tío. 82, Sí. algo tendría. Por ahí ¿sabes? sale, por aquí sale. Anda, Es ¿sí? que Ibáñez, sí. Sí, que, sale hombre, Ibáñez. Ibáñez. Bueno, claro, No, si es pero que si hablas es muy de- interesante porque Ibáñez tiene una portada que además es una bomba en un estadio. Sí, sí, es Exacto, verdad. Claro, es o sea, verdad que, esto, ¿eh? o sea, Es venía verdad.
muy a cuento del Muy a libro. O sea, colación. que el propio Ibáñez, con su humor, reflejaba esto. el peligro del terrorismo. Bueno, es que Ibáñez en su momento era los Simpson de hoy en día, que adivinaba todo al final. No, es que Ibáñez, claro, se la tanta jugaba viñeta. mucho. Tenía ya cierto... Era Ibáñez, ¿no? Pero es que Sí, se la sí, jugaba sí, muy sí. a lo tonto, porque era como de nada, hace cosas para niños. Sí, ya. Ya, Pero ya, pa' metía niños. metía de repente Sí, sí, mucha pues historia. a mí me Ibáñez, viene muy- estás invitado. Ay, no, Sí, desde perdón. la- Perdón. Bueno, está bien. Un lingotacito por aquí. Un lingotacito de agua. Sí, ahora mismo. Pues es verdad que, joder, son buenas patas para cimentar ahí un libro. O sea, Sí, ese eso caldo... es una ensalada, digamos, Claro. con lo que se entremezcla la política, la historia y la competición futbolística en sentido estricto. ¿Cómo te documentaste para esto? ¿Qué fue lo más duro de documentarte para esto? O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Internet? Pues, ¿O fuiste a viajar por ahí? ¿O hablaste No con había, gente? no había ¿Entrevistaste gente? ChatGPT, ni Perplexity, ni Perplexity. Gemini, ¿eh? Por eso. Gemini. Nada, pues como te he dicho antes, estudiando mucho, leyendo mucho, leí en italiano también mucho, porque también otra de las razones, y es interesante que lo preguntes, Ujú, es que sobre el Mundial 82, como no se nos dio bien en la cancha, ujú. no ha generado mucha bibliografía. Apenas hay un libro de un historiador interesante. Anda, mira. Como única referencia sólida que yo Ujú. tenía en español. Por el contrario, en italiano, gracias por el... Por el Por la lingotazo. wiki. Ha pasado. Sí. Sin embargo, en Italia había mucho Sin embargo, más. en Italia, claro, como para los italianos es un mundial fetiche. Bueno, claro. Es el mundial, de hecho, que es lo que también me interesó, que se hablaba en esos obituarios que yo leí de Paolo Rossi, que me dieron pie a mí a escribir el ensayo. Decían que Paolo Rossi, con sus goles y con la alegría colectiva que generó en Italia, de alguna manera simbólica, puso fin a esos anni di piombo, y que Ah, los cuando anni los di italianos plomo. salieron a celebrarlo a las plazas y a las calles, Fue el fin de... las diferencias políticas quedaron a un lado. Es digamos, una Ujú. visión un poco idealizada del asunto, pero, Sí, pero algo tiene. algo porque tiene. Ese mundial fue una catarsis para la sociedad italiana, y elevó los niveles de patriotismo de nuevo de manera muy notable. Muy notable. Muy Claro, bien, o sea que... es que me parece muy interesante, tío, porque yo, que no sé apenas nada de fútbol, ya quiero leer tu libro. O sea, que ya está. O sea, esto es así. Sí, efectivamente. Esto De es hecho, es el cultural me lo quedo. Y la verdad es que. Bueno, pues, Ese te lo compras, ¿no? Bueno, contra plomo. Ese lo compramos. Te lo ese pago lo luego. compramos. ¿Admites Bizum? Oye, no, pero pues muy guay, tío. Además, has dicho que, claro, esta noticia salió durante la pandemia. ¿Te ayudó lo de estar encerrado? Porque, claro, yo sé de buena tinta que tú también eres padre. ¿Y cómo compaginaste lo de ser padre y escribir un libro? ¿Cuánto tiempo te quitó? Bueno, tiene mucho tiempo y mucha salud. Y es un libro escrito como no podía ser de otra manera. ¿Lo del libro o lo de ser padre? Ambas. Vale. Ambas dos. Ambas dos. Y nada, es un libro escrito a deshoras, lógicamente. Claro, como el podcast. Pues digamos, eso es. Eso es. Pues un libro que se escribe de 12 a 2 de la mañana. De la mañana, claro. O sea, te estás Ese quitando sería las horas... mi franja para el libro. Pongamos de 11 a 2, y cuando se levantaba la niña, pues ya de 11 a 2... Sí, pues tiene mucho mérito, macho. Se jodía el plan. Lo tiene. Pues tiene lo más tiene, mérito, lo tiene. ¿eh? Tiene más mérito porque yo y mucha gente como yo mismo... Verano, que- vacaciones, todo eso... Claro, que a veces de repente decimos, La es que no siesta me da la vida. eliminadas. ¿Cómo voy a quitar la siesta si no me da la vida? Y tú escribes un libro, pues va a decir, es que eres tonto, tío. Tendrías que hacer como Alberto. No eres Escribir tonto, un libro. No, bueno, Eres también buen es, tío. Soy gilipollas. también es curioso, quizá lo escribí en el peor momento, porque era con la niña... O en con el mejor, Valentina nunca se sabe, ¿no? pequeña, Lo mismo- pero bueno, lo mismo pero esa rabia ahí. claro, los niños también Claro. inoculan una energía... Sí. Te machacan por un lado, pero a la vez Ya, te tío. inoculan una energía que tú no conocías Efectivamente. previamente. Efectivamente. Y tener supongo un que hijo eso es- está detrás de la escritura también. Tener un hijo es un cambio de vida, ¿no? Jue. Sí o sí. Es un Con lo cambio cual, de igual, pantalla, sí. igual es ese momento en el que Subes de aprovechas nivel. y dices, oye, ya que he cambiado, ya que más me da 2 que 3, ¿no? Y aprovechas para hacer quizás esas cosas que no sé por qué Joder. cojones digo esto, yo que sé, reflexiones de obvies. Ya Sí, está, pero estamos sí, reflexionando, estamos en ello. obvios, estamos Sí, reflexionando. pero puede ser, ¿no? Al final, como que utilizas esos cambios que te ofrece la vida para cambiar de verdad, ¿no? Y hacer cosas que no te atrevías a hacer antes o Sí. estas cosas, ¿no? No, es verdad que te puede dar un cambio ahí
Uy, va, quizás En suena el- muy fuerte ese. No, pero yo creo que te cambia la perspectiva, la prioridad y todo, y lo mismo dices, lo que dices tú, ahora sí me atrevo a hacer esto, Claro. porque ¿por qué no? ¿Sabes? Voy a escribir un libro. Si me pinta el boli, me pinta el boli también para escribir un libro. Ya estaría. Esa es la mejor, la reflexión de hoy es. Plantar el árbol, el libro y pintar el boli, ya pintar está. el claro, boli. Y a ya pintar está. el boli, ya está. Al y menos... y grabar un programa aquí. Y grabar un dándoselo a programa, otro. exacto. El cine mediático Roberto, te veo. de la Alameda. Hombre, Bueno, sí, somos... esperamos un artículo en el Cultural. El podcast en los 2025, ¿sabes? Tenéis que entrevistar Hombre. a más culturetas. Pero escucha. A más escritores y eso. Y Mira, vamos. nosotros te vamos a quitar carga de trabajo. Tú nos los traes a nosotros y nosotros le hacemos la entrevista. Y luego ya lo transcribimos y lo ponemos por escrito en el Cultural. Hay trato, ya Pues está. ríete, pero o llora, lo que tú Hay quieras, algún o escritor haz más por ahí en la malabares o Alameda, algo. tenéis ahí. Ya Sí, hablaremos. de jazz. hecho estamos detrás de ellos. Bueno, pero y hemos músicos, traído. ya Este visteis. año hemos traído un político, Ujú. Juan Lobato. Ujú. Ese fue buen punto, ¿eh? Ese fue un puntazo. Un influencer, que es verdad que es influencer, pero de cine. De cine, Con lo sí. cual fue un capítulo totalmente de cine. Un periodista, Que José estuvo en Antonio el Vives, que estuvo en el 23. 23F y nos relató cómo fue aquello. El 23F. Otro periodista, el director del Cultural. O sea, Claro. este año estamos bastante Cultura, cumpliendo joder, con el vamos tema a de la ver. cultura y de... Y luego otro influencer de comida que es que... Exacto, que- y de comida que, joder, que al final también, de hecho, no es solo gastronomía, influencer de comida, sino que gastronomía. es un crítico gastronómico, o sea que también tiene su... no Ay, estaba ahí. A mí me parecía consta. que no, pero, A mí me consta que Mario tiene una formación. La tiene, la ci- tiene, y la formación cinéfila también la tiene. potente, Yo sólida, sí, sólida. Pero yo... me puedes entrevistar a mí si quieres, aunque... Oye, un día es lo lo mismo que podíamos hacemos. hacer, nos Yo te entrevisté a entrevistamos ti. un día. Yo te entrevisté a ti con Es lo del verdad, daltonismo. es verdad, Es verdad. verdad. Oye, pues claro, es que estamos llegando un poco a... No, pero hablando de tu libro, No, por si claro. no lo hemos hablado. ¿Tiene A ver. más historias ahí a punto de salir? ¿Estás cocinando Esta algo? hora te lo iba a ¿Tienes algo preguntar yo. ahí? Esto te lo iba a preguntar yo. ¿Sabes que ¿Has vaya a tirado la salir ahí toalla en con este forma de libro o piensas hacer más? Bueno, me gustaría hacer más, pero. ¿Hijos o Las libros? condiciones nunca son adecuadas y la, Pero algo- y la dirección es como otro giro de tuerca más de exigencia en el periodismo y será difícil, pero sí, sí me gustaría seguir. Eso es que sí. Eso es que sí. Está claro que sí. Ampliando el. Eso es que sí. Y La cuando, librería, digamos. cuando este señor Pero sabe Dios. saque su libro, le volvemos a entrevistar. Su segundo libro le volvemos a entrevistar. Exacto, Ya está. La exclusiva en La exclusiva en Cuéntaselo a otro. Cuéntaselo a otro. Ya está, amigos. Esto es así. ¿Pero tienes algo en mente? Así sin decir nada. No, son embriones. Embriones, O sea, cosas algo o sea, tiene, a algo ver, hay, a ver, algo todo, hay. no, todo periodista tiene historias que le motivan y que dicen, Ujú. joder, esto tiene recorrido. Y eso siempre cualquier periodista lo viene rumiando. Rumiando. Lo viene Es que es rumiando. verdad que hay historias de... Es que la vida estamos, es- estamos siempre con las historias. Es buenísimo, A flor de las piel. historias. Yo no lo he dicho nunca, A ver. pero viví 3 años en México. Vaya, nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Sí. No, pero es verdad que Gran cuando país. volví de allí, porque tuve la suerte de vivir pues, no solo en zonas buenas, sino trabajar en zonas un poco más humildes y tal. Y dije, joder, es que podría escribir un libraco ahora o hacer un pedazo de relato o ¿Dónde incluso estuviste? una obra de ¿En teatro. qué, en qué ciudad? Estaba en Ciudad de México, pero trabajaba en Ecatepec de Morelos, que es una zona pues bastante más humilde y peligrosa. ¿No te lo ha contado? del Cuéntaselo. estado Luis. del Estado de México. Me hiciste Y- un programa del picante, ¿no? También. Hombre, También, claro. claro. Sí, Casi pues- fue el debut, ¿no? Me extraña porque no creo que no lo he la dicho nunca. La lo de que prehistoria he vivido de. en México yo. Fue el segundo, esa es la prehistoria del podcast, claro, Exacto, eso es la primera exacto. temporada, el segundo programa fue el picante. Pero es cierto que yo dije, joder, salgo de aquí con tanta cultura, tantas emociones, tío. tantas Ah, historias es que México es. que podría muy, crear no- muy perfectamente novelable. Sí, sí, totalmente. Pero quien dice México dice, pues yo qué sé, Ciudad de la México. pizzería. Claro, si el ¿sabes? problema, joder, y por eso a mí es una cosa que yo, que simplemente he hecho pinitos muy pequeños, porque yo escribí un cuento infantil y ya... Qué cuentazo. Mira, voy a Nada. enseñar la Bueno, portada. pero no la tengo, pero se llama Pueblo, de Mario Martín. No, Pueblo, pero- Mira, aquí pone Pueblo. Pero me refiero De Mario Martín. que eso que te pasa a ti me pasa a mí muchas veces, pero es que luego plasmarlo en palabras y bien estructurado y que sea interesante y que no
Tiene algo más que Tendré el librito infantil en el cajón. Bueno, librito que es un cuentazo que mi hijo guardaré me pide que se lo manuscritos, lea. pero que me resulta, me flipa. La verdad es que admiro a la gente que es escritora, la admiro en todos los estilos, porque lo flipo, o sea, digo, qué bien escrito está, o sea, algunos estarán mejor que otros, pero digo, coño, qué bien lo expresan. Yo digo, es complejo, eso tiene su mérito y hay que alabarlo, o sea, hay que saber decir, he ido a México, me voy a hacer un libro de México y que sea todo el libraco guapo, ¿sabes? Claro, Pero ya lo has descartado ese proyecto. Totalmente, 100%. Yo te lo escribo. Pero he hecho un podcast. Tú me lo narras y yo te lo escribo. Perfecto. ¿Te lo escribimos? No, de hecho tú eres el que narra. Esto Vale. es así, ¿sabes?